Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kimberly Cabrera y hoy les vengo a hablar acerca de la observación. Cuando se habla de la observación, de acuerdo a Liti Rubén Monasterio del caso familiar, ellos responden que la observación es el acto de percibir, el acto de observar con atención de forma discriminada los estímulos del ambiente. Ahora, la observación constituye un elemento fundamental, un instrumento necesario en el campo de la investigación y, por supuesto, en la psicología comunitaria. Estos mismos autores definen a la observación científica como aquel intento de percibir un sector de la realidad que está sujetado a referencias específicas, instrumentos que están orientados al ejercer un tipo de investigación específica. Es decir, la observación científica tiene un objetivo, tiene un alcance y tiene una finalidad que está enmarcada dentro de un contexto de evaluación científica. Dentro de los procesos de observación existen diferentes tipos de observación que se utilizan. Una de las más importantes en el caso de la psicología comunitaria es la observación participante. Cuando se habla de la observación participante, esta representa en que el observador se vuelve parte del contexto que está estudiando, es decir, se vuelve fenómeno, pero también se vuelve observador y a partir de allí, de la interrelación que tiene en el fenómeno, es decir, a partir del proceso de involucración que existe con el fenómeno, se vuelve parte, pero también se vuelve un observador. Ahora vamos a conversar acerca del diario de campo. El diario de campo es un instrumento cualitativo que sirve para recolectar información. Dentro del diario de campo se establece la oportunidad de recoger mediante un escrito, ¿ok? Todas aquellas situaciones, fenómenos que el ojo del observador, ¿ok? Percibe del fenómeno y del estímulo que está observando, estudiando, ¿ok? O investigando. Entonces sirve para recoger dicha información que a largo plazo o a mediano plazo se va a sistematizar y a partir de dicha información se pueden desarrollar hipótesis de trabajo, técnicas de intervención, se eligen técnicas de intervención y por supuesto se desarrollan planes de intervención para dicha comunidad. Entonces el diario de campo es un instrumento necesario dentro de esta rama de la psicología. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se compone el diario de campo? Bueno, hay muchas formas, hay muchos formatos que dan como una visión de cómo puedes llenar un diario de campo. Lo principal es que ese diario de campo debe tener una fecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es importante conocer el día, la hora en el cual usted está ejerciendo la observación y está recolectando datos de ese día. ¿Por qué? Porque en el proceso de sistematizar, comparar y estudiar dicha información, se observa el proceso que puede desarrollarse en el día 1 y en el día 7, por ejemplo. Entonces es importante que ese diario de campo tenga su fecha, tenga por supuesto el nombre del investigador, del profesional, del psicólogo. ¿Por qué? Porque si usted está trabajando con un grupo multidisciplinario y usted necesita archivar ese diario de campo, la otra persona debe conocer el nombre del investigador o del profesional que desarrolló y que registró ese diario de ese grupo
o de esa comunidad en particular, ¿ok? Ahora, debajo de esa información, otro aspecto importante puede ser quién te recibe en la comunidad. Eso es importante también anotarlo. Por ejemplo, me recibió, está haciendo conmigo el traslado esta persona que tiene la función acá, que vive en el sector tal, por ejemplo. Eso es un aspecto también fundamental dentro del proceso de intervención de una intervención psicológica dentro de una comunidad. Otro aspecto que me parece esencial es que tú puedes poner una observación general, es decir, observo general todo lo que vi. Tomar una base hasta de lo más sencillo, por ejemplo, las personas, el número de personas que vistes, dónde estaban, es decir, escribir absolutamente todo, de hacer una descripción del fenómeno observado. Luego, abajo de la descripción de datos, dentro de ese diario de campo está análisis de ese diario. Entonces tú puedes hacer algunas observaciones u hipótesis, ¿ok? Y dejarlas allí ese día, que después, bueno, te va a servir, por supuesto, para ampliar y desarrollar esa intervención psicológica dentro de la comunidad. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la matriz DOFA. La matriz DOFA es un instrumento cualitativo que sirve para dar una perspectiva general acerca de una organización o comunidad. Suele ser utilizado por lo general en los contextos organizacionales. Una de las particularidades de la matriz TOFA es que es una herramienta, un instrumento sencillo de utilizar por aquel profesional o investigador. Suele ser usado por las ciencias sociales y por supuesto las ciencias naturales, en el caso de la psicología, el trabajo social, la sociología, entre otros. La matriz DOFA representa un acrónimo y ese acrónimo se compone por diferentes aspectos que investiga o que de alguna forma se quiere investigar del fenómeno o de la organización. Por ejemplo, la F representa las fortalezas que se busca hacer en la organización o en la comunidad a partir de este componente, poder detectar a través de las fortalezas el reconocimiento que hace dicha organización, dicha comunidad acerca de las fortalezas que tiene. Es decir, es ese proceso de reconocimiento que hacen los miembros de la comunidad acerca de los recursos que dispone para afrontar un desafío o una situación en particular. La segunda palabra de este acrónimo es la letra O. La O representa las oportunidades. Una de las cosas que me parece importantísima de esta etapa es que representa todas aquellas posibilidades, todas aquellas situaciones, elementos que tiene la comunidad para desarrollar. Es decir, es un área de oportunidad de desarrollo. ¿Ok? Entonces, a partir del reconocimiento que se hace, nos da posibilidad de que esa comunidad pueda detectar capacidades, posibilidades, habilidades para desarrollar que le va a permitir cumplir con los objetivos propuestos. Otro componente de este acrónimo, por supuesto, es la letra D. La D representa las debilidades, que corresponden todas aquellas situaciones, actitudes, situaciones del ambiente incluso, que se encuentran debilitadas y que no contribuyen o ponen lento
todos los objetivos propuestos, es decir, son todas aquellas situaciones detectadas en la comunidad que de alguna forma afectan o impiden acercarse al objetivo propuesto. La letra A. La letra A corresponde a las amenazas, es decir, son todas aquellas situaciones, bien sea interna o externa, que impiden o que amenaza que esa comunidad pueda desarrollarse. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos aspectos son esenciales, sirven como una base al psicólogo comunitario para conocer todas aquellas situaciones de dicho grupo comunitario. Una de las particularidades que me parece importante acotar es que la matriz DOFA representa un instrumento de investigación, pero también puede ser un instrumento que sirve como una intervención psicológica dentro de la comunidad, es decir, como una herramienta terapéutica, porque puede ser un ejercicio que puede ser aplicado, un instrumento que puede ser aplicado a los miembros de la comunidad para poder darles claridad y que ellos de alguna forma puedan reconocer por sí mismos lo que necesitan para cumplir con sus objetivos. Y por supuesto, en el caso de ser usada como objeto de como instrumento de investigación, sirve, por supuesto, para ampliar la perspectiva general del investigador y poder conocer y desarrollar mejores intervenciones que le permita ayudar a dicha comunidad. Hola, mi nombre es Rosbiani Vergara y les estaré hablando sobre las entrevistas, encuestas y fichajes. Los métodos de recolección de datos en el campo de la psicología comunitaria son esenciales para comprender las necesidades, las dinámicas, los desafíos de las comunidades. Los métodos de recopilación de datos como las entrevistas, encuestas y fichajes desempeñan un papel fundamental en este proceso. Comencemos con las entrevistas, ¿qué son? Estas son conversaciones estructuradas o semiestructuradas que permiten a los psicólogos comunitarios obtener información valiosa directamente de los miembros de la comunidad. Sus tipos pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, dependiendo de los objetivos de la investigación en curso. Sus ventajas es que proporcionan información detallada y permiten el contacto directo con los participantes, lo que fomenta la confianza. Y eso es una de las desventajas, es que requieren tiempo y recursos significativos. Además, pueden estar sujetos al sesgo del entrevistador. En cuanto a las encuestas, son cuestionarios estandarizados diseñados para recopilar información de una muestra representativa de la comunidad. Sus tipos tenemos encuestas presenciales, telefónicas o en línea, dependiendo de la accesibilidad y preferencia de la población objetivo. Sus ventajas: estas son eficientes para recopilar datos de grandes muestras y garantizan el anonimato y la confidencialidad. Y en cuanto a las desventajas, tenemos que pueden ser superficiales debido a la falta de comunicación directa y existe un riesgo de autorreporte. En cuanto a los fichajes implican la observación y los registros sistemáticos de los comportamientos y los eventos de las comunidades. Entre sus tipos tenemos documentales, audiovisuales o participativos, lo que permite recopilar datos específicos y objetivos. En cuanto a sus ventajas, ofrecen objetividad. Y en cuanto a la aplicación de instrumentos en la psicología comunitaria, vemos que estos se refieren al proceso de utilizar herramientas y técnicas para recopilar datos, evaluar variables y medir características específicas en el contexto de la psicología comunitaria. Los pasos para la aplicación. Primero, antes de aplicar cualquier instrumento, se desarrolla un protocolo de aplicación y se identifica la población o muestra objetivo que representará a la comunidad. Tenemos la conducta de la aplicación, que es la que lleva a cabo la aplicación de instrumentos, que pueden incluir entre cuestionarios, pruebas, evaluaciones u observaciones, registrando datos de manera sistemática según el protocolo.
En cuanto al control de calidad, se verifica la coherencia y la precisión en la aplicación de los instrumentos y se evalúa la calidad de los datos recolectados. En cuanto a los factores a considerar, tenemos que el entorno de aplicación como el laboratorio, el campo, la clínica, entre otros, influyen en la elección del método y las herramientas. En cuanto al tamaño de la muestra, en su representatividad es fundamental para que los resultados sean aplicables y los recursos y el tiempo disponible para la aplicación determinan la viabilidad de los objetivos. En cuanto a la ética de la aplicación de los instrumentos, tenemos que la obtención del consentimiento informado de los participantes es esencial para garantizar la ética de la investigación, por lo que se debe mantener la confidencialidad y proteger los datos sensibles recopilados, así como también intentar tener la eliminación del sesgo en la aplicación de los instrumentos, ya que esto es fundamental para garantizar la validez y la fiabilidad de los. Hola, mi nombre es Paola Silva y el día de hoy les voy a estar hablando acerca del árbol de problemas. Tenemos que aquí que el árbol de problemas es una herramienta gráfica utilizada en la evaluación y planificación de proyectos y programas, especialmente en el ámbito de la psicología comunitaria. Su objetivo es identificar y analizar los problemas de una comunidad o situaciones específicas, así como las causas subyacentes y las relaciones entre ellos. Entonces tenemos que este árbol de problemas se divide básicamente en tres elementos claves, los cuales son el problema central, que es ese problema principal en el cual nos estamos enfocando. Tenemos también las causas subyacentes, que son todas esas causas que determinan o que aportan a este problema principal. Y por supuesto, de último, tenemos los efectos y consecuencias, que son todos estos resultados que se dan gracias a estas causas o gracias al problema en general. Bien, entonces esto nos ayuda a identificar todas estas consecuencias que pueden suceder en la planificación de proyectos y programas y que tengamos una mejor manera de poder solucionar cada una de estas consecuencias. Bien, entonces básicamente de esto se trata el árbol de problemas, en poder identificar estas causas subyacentes y los efectos y consecuencias que pueden suceder a la hora de planificar proyectos y por supuesto más en las comunidades. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los grupos focales. Tenemos aquí que los grupos focales son una técnica de evaluación que reúne a pequeños grupos de participantes de la comunidad para explorar en profundidad temas específicos. Estos grupos, dirigidos por un facilitador, generan discusiones y debates que permiten obtener datos cualitativos detallados sobre las perspectivas, experiencias y opiniones de la comunidad en relación con problemas o necesidades. Los datos cualitativos recopilados en los grupos focales informan la toma de decisiones, la adaptación de estrategias de intervención y promueven la participación activa de la comunidad en la resolución de problemas. Bien, entonces ahora voy a aclarar algunos de estos elementos claves que ya mencioné y uno de esos son los pequeños grupos de participantes, ya que estos grupos focales usualmente son de 6 a 10 personas. Un grupo bastante reducido, pero esto es para que se fomente esa interacción y el debate entre todos los participantes y se puedan llegar a conocer más temas y experiencias de cada uno de estos. Bien, también, por supuesto, la exploración de temas específicos que se utilizan para investigar todos esos temas concretos relacionados específicamente con el problema comunitario, las necesidades que estén tratando en ese momento. Y estos temas, por supuesto, se tienen que definir previamente para que guíen la discusión. También tenemos esta parte que dije aquí del facilitador o moderador profesional, ya que éste dirige o debe dirigir la discusión y plantear preguntas abiertas para cada uno de los participantes. Su papel en este grupo focal es asegurarse de que la conversación se mantenga enfocada en los temas de interés y que todos los participantes tengan las oportunidades de expresar sus opiniones. Por supuesto, también está
Lo mencioné a lo último, los datos cualitativos, la recopilación de datos cualitativos en profundidad, ya que estos grupos focales se centran en la obtención de estos datos, bien, de esta información. Estos datos son fundamentales para comprender a fondo las perspectivas de la comunidad y obtener una visión más completa de los temas investigados y necesarios para el problema que se esté abordando. Bien, entonces esto ha sido todo acerca de los grupos focales. Ahora vamos a hablar acerca de las mesas de trabajo. Tenemos aquí que las mesas de trabajo en psicología comunitaria son esas reuniones colaborativas que involucran a una variedad de actores como los líderes comunitarios, como organizaciones locales y profesionales. Bien, durante estas reuniones se discuten problemas comunitarios y se diseñan estrategias de intervención basadas en el consenso. La técnica promueve la inclusión de diversas perspectivas y facilita la coordinación de recursos para abordar los desafíos comunitarios de manera efectiva. Entonces, esto es básicamente tener una reunión tanto con los participantes de esta comunidad como estas organizaciones que pueden involucrarse dentro de esta comunidad de manera positiva. También pueden invitar a líderes de esta comunidad, a profesiones, bien, entonces se hace una clase de fórum en la cual estos profesionales empiezan a discutir todos estos problemas o todos estos conflictos que pueden estar sucediendo durante el desarrollo de la comunidad, o quizás puede ser de manera positiva que se pueden estar discutiendo nuevas formas de seguridad para la comunidad, nuevas ideas, etcétera, de esa manera aprovechan para preguntarle a los participantes y a la audiencia de este foro, de esta mesa de trabajo, cuál serían sus opiniones, qué piensan ellos, qué recomiendan ellos, bien, y de esa manera entonces se recolecta toda esa información acerca de los miembros de la comunidad en cuanto a estas estrategias o proyectos que se quieran implementar en esta comunidad o en este sector, etcétera. Bien, entonces esta es una gran forma y se puede utilizar de manera regular o se puede utilizar, por ejemplo, cada 6 meses o cada mes si se puede, bien, para que todos tengan como ese beneficio o ese sentimiento de que pueden aportar a su comunidad, de que se sienten escuchados por su comunidad y por los líderes de su comunidad. Bien, entonces esto ha sido todo acerca de las mesas de trabajo. Saludos, mi nombre es Héctor Cardoso y me corresponde exponer para ustedes 3 técnicas de evaluación de la psicología comunitaria. En particular me refiero a la investigación-acción participativa, al brainstorming y a la psicoeducación. Voy a comenzar con la investigación-acción participativa que se origina de los aportes que hizo Kurt Lewin en lo que originalmente se llamó investigación-acción, simple y llanamente sin el añadido, y que fueron desarrollados alrededor del final de la década de los 30 del siglo pasado y el año 1946, donde se produjo una publicación importante de este autor en materia organizacional, donde dice que el consultor que propone soluciones de cambio organizacional no puede ser simplemente un elemento externo que diagnostica y dice lo mejor y lo ideal es hacer tal cosa, sino que debe contar con la participación efectiva del cliente y de todo el sistema de la organización. Luego, cuando se crea la psicología comunitaria en la conferencia de Swampscott, se utiliza este aporte lewiniano que está basado, como ya dije, en la teoría de campo del propio Lewin y se le añade el calificativo participativo y entonces aparece un modelo de investigación, un modelo metodológico sumamente importante porque es un abandono del positivismo. ¿En qué sentido? El investigador positivista se plantea frente a la realidad investigada en una relación sujeto-objeto. La realidad es simplemente una entidad que se tiene que investigar, donde hay una verticalidad, él es el que sabe, o ella es la que sabe, y es la que puede explicar esa realidad. En cambio, cuando reconocemos que la comunidad, independientemente que le podemos dar un concepto y convertirla en un ente, es un conjunto de personas con una serie de particularidades, entonces necesitamos subjetivizar a esa comunidad, respetarla y, en consecuencia, involucrar en los procesos que van que se destinan a que ella logre alcanzar un grado de empoderamiento. Así, entonces encontramos la definición que nos pareció más
adecuada y más simple, que es la de CELENER del año 97, citada por Balcázar en el 2003, la cual voy a leer para simplificar. Dice que la investigación de acción participativa es un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad oprimida recogen y analizan información y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarle soluciones y promover transformación política y social. Esto implica varias cosas. Primero, que se reconoce que esta investigación está destinada, tiene como target a una comunidad que se mueve en un contexto específico de opresión. Luego, hay una intención ideológica y política de favorecer a esas comunidades empoderadas. Para que esto no sea simplemente un ejercicio de caridad o un ejercicio de políticas públicas, la investigación debe contribuir activamente a este empoderamiento, pero se va a construir con la participación de la comunidad y de sus actores. Y el objetivo terminal de toda investigación acción participativa es la generación de transformaciones sociales en beneficio de esa comunidad, creándose así un paradigma completamente opuesto al paradigma positivista, porque este es un paradigma dialéctico, informado políticamente por la teoría del materialismo histórico. Fernández y sus colaboradores en el 2011 complementan estas ideas cuando señalan ciertos supuestos estratégicos, como serían, por ejemplo, el de que para los efectos de la investigación acción participativa tenemos que partir del constructivismo, es decir, de que el ser humano es capaz de construir su realidad. Dos, el hecho histórico de que la comunidad antecede y sucede al investigador y que este investigador simplemente se inserta en ella, participa, pero la comunidad va a seguir incluso después de que este investigador salga de esta situación de incorporación. Luego la investigación ocurre en un tiempo y un espacio. Las relaciones que se producen entre los investigadores externos y los investigadores comunitarios, que son los actores de la comunidad, son horizontales y no verticales. Luego, la confianza de que la comunidad tiene todos los recursos necesarios para poder transformarse y el hecho de que aquí se acepta con toda naturalidad la mixtura metodológica, cosa que en otras áreas de la investigación pues no es admitida con tal facilidad. El mismo Balcázar establece unos presupuestos ideológicos y epistemológicos de la investigación acción participativa, y el primero de ellos es que el científico social tiene como propósito no solo investigar, sino disminuir la injusticia social. Es un actor corrector de esta injusticia y pretende ayudar a generar conciencia sociopolítica en la comunidad, y en particular pretende favorecer el que la comunidad alcance una condición de metaaprendizaje, es decir, aprender a aprender, incorporando aquí las tesis de Paulo Freire del aprendizaje y la pedagogía de la liberación. En particular, ese aprendizaje debe versar sobre cómo investigar bajo esta perspectiva y cómo construir soluciones. También señala este autor que hay una taxonomía de la intervención en investigación, acción participativa, donde el mínimo grado sería simplemente pedirle feedback a la comunidad, y el máximo, sumamente difícil de conseguir, por cierto, es colocar a los actores comunitarios en el mismo rol del investigador externo, es decir, haberlos empoderado tanto que ellos sean capaces de convertirse en analistas de los procesos comunitarios, ¿verdad? El mismo Balcázar también habla de los cómo de la investigación y señala que el primero, el más importante, es considerar a la comunidad de sus integrantes como actores sociales. El segundo es establecer como meta la transformación efectiva de la comunidad. El tercero es reconocer que esa problemática que se está interviniendo nace en la comunidad y es la comunidad la llamada a resolverla. El cuarto es validar la participación comunitaria como un mecanismo para desarrollar la conciencia crítica. También encontramos que hay que fortalecer los recursos y los talentos y aquellas cosas que la comunidad posee para incrementar su capacidad de actuación. Y por último, es menester señalar que la investigación participativa desarrolla el sentido de pertenencia. Investigar en esta forma no es sencillo. Balcázar señala tres elementos fundamentales que obran en contra. Primero, utilizar métodos que no sean propios de este modelo de investigación. Segundo, el hecho de que el investigador se plantee con arrogancia frente a la comunidad. Y el tercero, el hecho de que existan recursos y tiempos muy limitados para poder hacer estas investigaciones. Sánchez, en 2007, en una obra que se llama Manual de Psicología Comunitaria, un enfoque integrado que está en los materiales en el aula virtual, a pesar de que le reconoce una importancia y una utilidad increíble a esto, señala críticas importantes a la investigación acción participativa porque la considera, cito, un activismo casi ateórico que conduce o puede conducir a una radicalidad extrema, a la anarquía y a abandonar la psicología como tal para simple y llanamente ser la psicología
una herramienta política, lo cual no es tampoco el propósito. Finalizamos citando a Vera y Ávila en un trabajo sin fecha que se llama Principios y Fundamentos de la Investigación Acción Participativa, quienes en ese trabajo citan a uno de los padres de este modelo, que es Fals Borda, quien de manera mucho más sintética y precisa de lo que yo he podido lograr en esta participación, señalan que las 4 etapas del método que estamos analizando son respectivamente que el investigador se inserta en la comunidad, recolecte información, la sistematice y la interprete para luego comunicar estos resultados de investigación a la comunidad, no como un producto terminado, sino los efectos de su análisis y validación para definir acciones políticas que conduzcan a la efectiva transformación. La segunda técnica sobre la cual quiero conversar es el brainstorming, o también llamado tormenta de ideas. Esto es algo bastante conocido porque es una técnica de dinámicas de grupo y que se utiliza en muchísimos contextos, contexto organizacional, educativo, clínico, precisamente comunitario, es decir, tiene muchísimas posibilidades. Y dice un investigador que nosotros leímos, que es Mohammad, en un trabajo del 2015, voy a permitirme leer que esta técnica es una de las más importantes estrategias para provocar la creatividad y la solución de problemas en los ámbitos educacional, comercial, industrial y político. Señala este autor, Mohammad, que esta técnica tiene padre, es decir, que hubo alguien que la inventó y fue un señor llamado Alex Osborne en el año 1938, que era un alto ejecutivo de una compañía de publicidad en Nueva York y que estaba muy fastidiado de las reuniones corporativas, le parecía que eran estériles y entonces él propone este método que le parece que puede incrementar la productividad, que es utilizar el cerebro para resolver problemas, pero en una forma creativa. Mohammad también define que hay que tomar aquí en consideración el pensamiento creativo y que ese pensamiento creativo es una compleja actividad mental que se encamina al deseo muy intenso de conseguir soluciones originales. Y una solución original es una solución que no es conocida o que por lo menos antes no se había considerado. Y esto va en consonancia con un material bien interesante que está en el aula virtual, que es el material de Meisel y Meisel acerca de las obsesiones creativas. Esta resolución creativa de los problemas adopta un modelo de estructura cognitiva y Osborne, el padre de la técnica, termina entonces proponiendo la siguiente noción que me permito leer para que la cita sea fiel. La tormenta de ideas es el resultado de combinar una aproximación informal y relajada a la resolución de un problema con lo que se llama el pensamiento lateral. El pensamiento lateral me va a permitir graficarlo. Si yo voy así y voy para acá y me consigo un obstáculo, el pensamiento clásico diría, busco la manera de brincar. Y a lo mejor esto puede ser muy difícil, esto puede superar las capacidades. El pensamiento lateral dice, yo no voy a hacer ese esfuerzo, yo me desvío y luego retomo el curso. La técnica del brainstorming supone la presencia de un facilitador bien entrenado. Y ese facilitador lo primero que tiene que hacer es plantear y delimitar efectivamente el tema que se va a discutir. Pero no lo va a plantear como tema algo así como la taxonomía de Linneo acerca de los vertebrados. No, sino un problema específico. ¿Un mosquito es un vertebrado? Ese es el problema. ¿Se puede considerar vertebrado un mosquito? Entonces, sobre un problema así de chiquitico y de bien focalizado es que va a producirse la participación del grupo. Luego, ese facilitador debe requerir la participación de los miembros del grupo de la manera más libre que se pueda, de la manera más espontánea, asegurando que todos tengan libertad de expresión y que puedan desplegar su creatividad. Debe, sin embargo, enfocar la participación del grupo en el tema que se determinó. Debe asegurarse que nadie haga censura, que nadie critique las soluciones que se han propuesto, por más extrañas, estrafalarias, extravagantes que parezcan, no importa. Usted no tiene la posibilidad de criticar en este momento, porque aquí estamos en el storming, en tormenta como tal. Ese facilitador copiará, una sola persona hará la lista de todas las ideas de una manera exacta, sin parafraseos o eliminándolos hasta la mínima expresión, tratará de que todo el mundo participe, se asegura que el grupo no sea demasiado grande, pero tampoco demasiado chico, se propone entre 8 y 10, y al final, cuando ya tengamos la lista de todas las participaciones, va a conducir el proceso de análisis de aplicabilidad de estas ideas propuestas como solución. ¿Ok? Todo el brainstorming reposa sobre la idea de sinergia, y la sinergia no es más que una cualidad de los sistemas. Recuerden que la teoría de sistemas proviene de Aristóteles, de los
filósofos griegos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, en particular de este último, y luego la propone von Bertalanffy y se reconoce en aquella frase por demás lapidaria de que el todo es más que la suma de las partes. La sinergia lo que dice es que cuando hay varias causas que están influyendo, el producto final es mucho más que la suma de la influencia de cada una de las causas, y eso es lo que se llama sinergia. Cuando muchas mentes, todas obrando en libertad y obrando creativamente, suman ideas, algunas de ellas probablemente va a servir y va a ser muy interesante de aplicar. Y ese es el principio que está detrás de esto y que se puede utilizar perfectamente en el contexto comunitario, porque además las personas que van a formar parte del grupo y que van a verter esas ideas y que las van a exponer son los actores comunitarios que conocen a la comunidad a la perfección, porque el investigador externo no tiene ese nivel, por más que se haya insertado. La última técnica que quiero exponer para ustedes es la psicoeducación. Nosotros partimos del concepto de Velázquez y Vizcaíno, que dan en el año 2020, que nuevamente cito, dice que la psicoeducación se considera una disciplina de intervención fundamentada en los conocimientos desarrolladas a partir de la reflexión con personas en dificultad de adaptación o en riesgo de estarlo. Esa definición puede ser muy formal. Sí, como no, puede ser muy válida, pero necesitamos aterrizarla y la psicoeducación no es más que una instrucción detallada, pero colocada en un lenguaje que pueda ser comprendido, es decir, un lenguaje simplificado que se le da a un estudiante, que se le da a un paciente, que se le da a un actor comunitario, que está enfrentando una determinada problemática acerca de qué es lo que le está pasando, de modo tal de que esa persona disponga, además de sus recursos íncitos, de un recurso intelectual dado por un profesional capacitado que le permita navegar y le permita lidiar con estas circunstancias conflictivas. La psicoeducación es una técnica de dinámica de grupos y es especialmente una técnica terapéutica que se puede aplicar indistintamente a individuos o a grupos y a estos últimos sin restricción de naturaleza u objetivos. Y el autor que hemos consultado señala que todo proceso terapéutico es básicamente un proceso psicoeducativo. Claro, si esto se lo dice usted a un gestaltista, le va a decir que jamás es así. Se lo dice un humanista, le va a decir que no es así, que es el facilitador que tiene que buscar el sentido de su vida y las mejores soluciones. Pero, por ejemplo, la psicología, la psicoterapia cognitivo-conductual va por el otro lado completamente inverso. Históricamente, el inicio de esta técnica psicoeducativa fue hecha con pacientes esquizofrénicos. Así lo señala Anderson en un trabajo de 1980, que luego es citado por Tena Hernández en un trabajo del 2020. Y este autor, Tena Hernández, que nos parece muy útil para esta materia, establece niveles o contextos de uso de la técnica. Dice que se puede aplicar a nivel individual, familiar y grupal. Y señala, además, objetivos que pueden ser alcanzados por esta técnica psicoeducativa. Primero, informar al paciente o al grupo de un proceso que esté ocurriendo o de una patología o de una crisis vital a fin de que esta persona o este grupo pueda manejarlo de la manera más eficiente. También busca eliminar prejuicios y pensamientos anticipatorios, sobre todo estos últimos, con los cuales es posible que se disminuya la ansiedad. Por ejemplo, una persona que está presentando una depresión y va a empezar a tomar antidepresivos. Los antidepresivos no es que se los toma ahorita y dentro de media hora ya se siente feliz y se le acabó el trastorno depresivo, ¿no? Los antidepresivos tienen que adquirir una titulación dentro del sistema y alcanzar una dosis terapéutica, para lo cual se requiere un cierto tiempo. Si el paciente es psicoeducado en esa materia, no va a crearse falsas expectativas ni va a sumarle ansiedad a la depresión. Eso es un ejemplo. Luego, tiene la posibilidad de mejorar el cumplimiento del tratamiento, puede evitar la aparición de recaídas y puede aliviar esa sobrecarga emocional que da origen al trastorno. La psicoeducación implica ciertas actividades. Los que somos docentes, pues lo tenemos mucho más claro. Lo primero que hay es que seleccionar un contenido o información que es la que va a ser objeto de la transmisión. Esto se conoce con el nombre de pedagogía clínica y debe ser lo más específica posible y debe ser pequeñita porque no es darle una clase magistral al grupo o a la persona. Segundo, adecuar el lenguaje técnico al lenguaje profano para poder ser comprendido. Luego, la exposición debe ser didáctica y llena de ejemplos, porque el ejemplo es la mejor manera de enseñar. Luego se verifica cuál es la experiencia del individuo del grupo recibiendo esta psicoeducación y se verifica si ha podido comprender los contenidos que se querían transmitir. Si es menester o si es posible, se hace una demostración práctica de cómo llevar a cabo lo enseñado. Y por último, se atenderá a cualquier proceso emocional que se haya activado con ocasión de la transmisión de esta información. Finalizo así mi participación. Agradezco muchísimo su atención.
Bien, ahora vamos con la recolección de datos. La recolección de datos es un proceso fundamental para la psicología comunitaria, ya que permite obtener la información sobre los problemas y necesidades de la comunidad. Los datos se pueden recopilar a través de diferentes técnicas que se pueden clasificar en dos grandes grupos. Están las técnicas cuantitativas, que estas se basan en datos numéricos, como las encuestas y los cuestionarios. Estas técnicas son útiles para obtener información sobre la frecuencia, la magnitud y las tendencias de un problema. Las técnicas cualitativas, que estas se basan en datos descriptivos, como las entrevistas y la observación. Estas técnicas son útiles para obtener información sobre las causas, las consecuencias y la percepción de un problema. El proceso de recolección de datos se puede dividir en las siguientes etapas. 1. Definición de los objetivos. Es importante definir claramente los objetivos de la recolección de datos para poder elegir las técnicas adecuadas. 2. Diseño del instrumento. Se debe diseñar un instrumento de recolección de datos que sea adecuado para los objetivos definidos. 3. La recopilación de datos. Se debe realizar la recolección de datos de acuerdo con el diseño del instrumento. Por último, pero no menos importante, tenemos el análisis de datos, que se deben realizar los datos para obtener la información deseada. Otro punto muy importante es el análisis FODA. El análisis FODA es una herramienta útil para identificar los factores internos y externos que influyen en una comunidad. El análisis FODA te permite identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una comunidad, lo cual es importante para desarrollar estrategias de intervención. Las fortalezas son los aspectos positivos de la comunidad, como los recursos, las capacidades y las relaciones. Las oportunidades son los factores externos que pueden ser aprovechados por la comunidad, como las políticas públicas, las alianzas estratégicas y las oportunidades de financiamiento. Las debilidades son los aspectos negativos de la comunidad, como los recursos limitados, las capacidades insuficientes y las relaciones conflictivas. Las amenazas son los factores externos que pueden ser perjudiciales para la comunidad, como los desastres naturales, las crisis económicas y los cambios sociales. Ahora bien, el análisis FODA se puede realizar a través de un proceso participativo, en el que los miembros de la comunidad identifican los factores internos y externos que influyen en la comunidad. El árbol de soluciones es una herramienta que ayuda a identificar las soluciones a un problema, valga la redundancia. El árbol de soluciones divide el problema en sus componentes y para cada componente se identifican posibles soluciones. Esta herramienta es útil para desarrollar un plan de acción para implementar las soluciones. El proceso de construcción de un árbol se puede dividir en las siguientes etapas. 1. Definición del problema. Es importante definir claramente el problema que se quiere solucionar. 2. Identificación de los componentes del problema. Se debe identificar componentes principales del problema. 3. Identificación de posibles soluciones. Se deben identificar las posibles soluciones para cada componente del problema. 4. Evaluación de las soluciones. Se deben evaluar las soluciones identificadas para seleccionar la más adecuada. 5. Desarrollo de un plan de acción. Se debe desarrollar un plan de acción para implementar las soluciones. El árbol de soluciones es una herramienta útil para la psicología comunitaria, ya que ayuda a identificar soluciones integrales y viables a los problemas que enfrenta la comunidad. En el día de hoy hemos hablado sobre las técnicas de psicología comunitaria, que estas técnicas son herramientas fundamentales para la intervención en una comunidad, ya que permiten obtener información sobre los problemas y necesidades de una comunidad, identificar las fortalezas y las debilidades, desarrollar soluciones a los problemas y entre otras cosas. Para concluir, estas técnicas de psicología comunitaria son herramientas valiosas para la intervención en una comunidad. Por otra parte,
me gustaría comentar que el uso de estas técnicas requiere de un proceso cuidadoso y reflexivo y es importante elegir técnicas adecuadas para los objetivos de la intervención. De esta manera se podrá utilizar de manera ética y responsable. Espero que esta exposición haya sido de su interés. Gracias.